Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bastantes personas el día de hoy, muchas gracias a todos los que están aquí. Les agradecemos infinitamente, como siempre, todo el apoyo que nos dan aquí a Conta para Todos. Gracias, gracias todos nuevamente. Y bueno, pues el día de hoy traemos una clasecita bastante interesante, bastante importante, porque la verdad de las cosas, señores, todos sabemos pues que todos tenemos un fin en común, ¿no? Cómo poder ganar un poco mejor, cómo poder ofrecer servicios, cómo poder dar un valor agregado a nuestros clientes, pero pues que también ese valor agregado, pues de cierta manera se nos recompense, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy tenemos esta clase breve, no es demasiado larga, es una clase breve porque no me gustaría darles muchas cosas que no son necesarias y mejor irnos a la carnita, a lo que realmente importa y de este tema tan interesante que es la planeación, ¿no? Y bueno, como todos saben, el tema de la planeación fiscal, el tema de la planeación en general, pues básicamente parte de una palabra que es prevenir, ¿sale? Esto es bien importante, señores, porque hay muchas veces que las personas, la gran mayoría de las veces, llegan con el problema, ¿no? Oye, ya metí dinero a mi cuenta y ahora, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, el tema de la planeación viene precisamente, primero debemos de tener claro que la planeación es prevención, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿quiere decir que si ya está el problema no se puede hacer nada? No, muy posiblemente a lo mejor algo se puede hacer, pero el 90% de las veces la planeación es prevención. Es antes de que ocurra, ¿sale? Esto es bien importante aclararles, señores, porque para empezar, todo lo que les voy a platicar el día de hoy es con la finalidad, ¿sí? Única y exclusivamente de que las personas que en su momento quieran hacer alguna planeación deben de tener en mente que es prevenir. Hay que prevenir. La planeación es prevenir. La planeación es antes de que ocurra el hecho, ¿sí? Porque ya ocurrido, pues difícilmente va a ser algo que se pueda hacer, ¿no? Pero bueno, vamos entrando en la materia. Todos tienen ya su lapicito, ya tienen su plumita, ya tienen su cuadernito, su hojita y la chingada que puedan estar haciendo anotaciones. Espero que todos que me digan que sí, porque vamos a empezar, porque no quiero quitarles mucho tiempo, no quiero quitarles su valioso tiempo. Quiero que vayamos al grano, quiero que se lleven qué onda con la planeación, está bien, está mal, qué se puede hacer, ¿no? Y bueno, vamos a ir atacando algunos puntos importantes, ¿no? Primero lo primero, la planeación fiscal no es una evasión fiscal. Todo mundo tenemos en nuestra mente de que la planeación es igual que evasión. Y no, no es así. Pero desafortunadamente, el tema de la planeación, muchas veces nosotros, incluso no sé si les ha tocado a ustedes de que dicen, oye, es que una persona me quiere proponer una planeación, ¿no? Y y resulta que le están vendiendo una factura, ¿no? Entonces, digo, al final del día, señores, pues eso, ustedes, yo, el Papa, nuestro presidente, absolutamente todos sabemos que eso no es una planeación, es meramente un apagafuegos y no está bien, ¿no? Esa es la realidad, pero bueno. Entonces, lo que hoy les voy a decir es que la planeación no es igual a evasión fiscal, ¿no? Y uno de los puntos importantes que les quiero decir es, o de lo que les quiero, les quiero explicar, es que la evasión fiscal está, la definición dice que es el no pago de una contribución. Y según la Real Academia de la Lengua Española nos dice que se trata de la violación de la ley que establece la obligación de pagar al fisco lo que este órgano tiene derecho a exigir. Es decir, los contribuyentes ofrecen información falsa, u ocultamiento de ingresos a fin de pagar menos impuestos
o evitar incluso hacer contribución a alguna tesorería gubernamental, faltando a sus responsabilidades ciudadanas. Fíjense bien cómo nos dice esta definición, que nos dice, es el no pago de una contribución. Primeramente, entonces la evasión fiscal es, oye, tú tienes que pagar un impuesto, no lo estás pagando. O sea, el no pago, no estás pagando, estás evadiendo impuestos. Es una evasión fiscal. ¿De acuerdo? Así que el día de mañana, si tú tienes un cliente y ese cliente no paga impuestos, entonces eso se considera evasión fiscal, número uno, ¿sale? Número dos, se trata de la violación de la ley. Fíjense aquí, es bien interesante este punto que es la violación de la ley. Entonces, ahorita que vayamos a ver cuál es el fundamento legal de la planeación, básicamente nos va a resolver esta situación que es la planeación fiscal, señores, no viola la ley. ¿Estamos de acuerdo? No viola la ley en ningún momento, ¿sale? Establece, y por otro lado dice, establece la obligación de pagar un fisco, exigir, los contribuyentes, fíjense, los contribuyentes ofrecen información falsa, ocultamiento de ingresos, ¿sí? A fin de pagar menos impuestos o evitar incluso hacer contribución, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo la evasión fiscal nos dice que es el ocultamiento de ingresos o estamos dando información falsa, ¿sale? Muy bien. Entonces, ya que pudimos ver esta definición de evasión fiscal, ahora me gustaría decirles cuál es la definición de elusión fiscal, ¿sí? Que es durante mucho tiempo se ha dicho que la elusión fiscal es la planeación fiscal, ¿no? Y bueno, la elusión fiscal consiste en el uso de mecanismos legales. Fíjense, la elusión fiscal consiste en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. Se caracteriza por no contradecir las normas, o sea, no contradice las normas, sino en valerse de sus defectos para obtener un beneficio económico, ¿sale? Fíjense cómo hacen este cambio las definiciones entre evasión y elusión, ¿no? Y me encanta esta definición que dice, consiste en el uso de mecanismos legales para reducir el impuestos, ¿no? Y no contradecir las normas, ¿sale? Proseguimos. Entonces, el tema de elusión fiscal, fíjense, se caracteriza por no contradecir las normas, sino valerse de sus defectos. Me gusta mucho ese tema, ¿no? Porque al final del día, me gusta esa definición para poder decir, oye, entonces, como por dónde va el tema de la planeación fiscal, va mucho en el sentido de elusión fiscal, ¿no? Luego, por otro lado, fíjense, estuvo mucho de moda, incluso, hoy por hoy, la autoridad, obviamente, pues, ¿quién le gusta que tengan planeaciones fiscales, no? O sea, pues, obviamente a la autoridad no le encanta, pues, que tengan ese tipo de estrategias, aunque estén bien hechas, de todos modos, a lo mejor a la gente no le gustan esos temas, o sea, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, una realidad es que, pues tenemos que ver cómo poder eficientar, ¿sí? Pues cómo podemos eficientar mejor nuestro dinero, ¿no? Y bueno, fíjense bien, ahorita les quiero platicar también otro tema bien interesante que es un concepto que la autoridad lo ha empezado a implementar, este, en donde te dice que la planeación fiscal es fraude a la ley, ¿no? No sé si habían escuchado ese término, no sé si ya habían escuchado algo sobre ese tema, porque la autoridad, entiendo su punto que dice, no me vengas con cosas, planeación fiscal no es la elusión fiscal, planeación fiscal es fraude a la ley, ¿no? Y bueno, básicamente fraude a la ley lo que nos dice son los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiguen un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él. Se considerarán ejecutados en fraude a la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir, ¿sí? Fíjense, entonces, hoy por hoy podemos decir que el tema de la planeación fiscal nunca ha sido bien vista por la autoridad, 100%, es una realidad, no le gusta, y entonces durante mucho tiempo decía, eso es defraudación fiscal, ¿no? Y obviamente muchos juristas, muchos contadores, muchos abogados decían, espérame, o sea, no es eso, ¿no? Sino que realmente el tema de la planeación fiscal, pues es meramente la aplicación estricta de la ley, ¿no? Que precisamente el fundamento legal de una planeación fiscal es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice a la letra, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿no? Entonces, fíjense bien lo que dice el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que se señalen excepciones a las mismas, así como la fijación de las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. ¿Sale? Y bueno, muy bien, entonces, fíjense bien, quería platicarles un poquito de estos tres conceptos porque es importante que los conozcan, porque por un lado es la evasión fiscal, que eso sabemos que es evadir, que eso es no pagar un impuesto, que es omitir ingresos, dar información falsa, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos la elusión fiscal, la elusión fiscal es meramente lo que te dice la definición, es que, oye, pues utilizas lo que te dice la ley y es de esa manera en la que tú aprovechas ciertas lagunas, ¿no? De cierta manera, y simplemente lo aplicas y te ahorras impuestos o eliminas un impuesto, ¿no? Y por otro lado, el tercer concepto importantísimo que quiero que lo sepan, que es el fraude a la ley, que es el último concepto que sacó la autoridad para precisamente decir, no, a ver, no es evasión fiscal, no es elusión fiscal, la planeación fiscal entonces es fraude a la ley, ¿de acuerdo? Esto es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues, la realidad es de que pues, a la autoridad no le gusta, así de fácil y sencillo, ¿de acuerdo? Ahora bien, pues entremos en materia. Si ya sabemos qué es la elusión fiscal, entonces, y ya sabemos cuál es nuestra definición de ¿cómo se dice? O cuál es la fundamentación legal para una planeación, que es el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que es la aplicación estricta de la ley. Entonces, ustedes dirán, oye, ¿cómo podemos empezar a hacer una planeación fiscal? La planeación fiscal, precisamente, lo puedes empezar a entender, lo puedes empezar a armar desde la concepción de el negocio, ¿no? El primer día cuando te dicen las personas, oye, quiero poner un changarrito ahí afuera de una preparatoria porque sé que todo el mundo le encantan los lonches y la chingada, ¿no? Entonces, esa persona, la primera pregunta que te va a hacer como contador es, oye, ¿cómo me doy de alta? Desde este punto, señores, desde este momento, tú ya empiezas a implementar una estrategia fiscal. Así de fácil y sencillo. Este es el primer punto ¿cómo le podemos llamar? El primer punto en el cual tú debes de pensar y resolver cómo poder implementar un buen régimen, si es elegir una persona física, una persona moral, con qué régimen te vas a dar de alta, si eres una persona física, pues ya sea régimen general de ley, reciclo, arrendamiento, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema de la persona moral, que ya es decir, oye, una persona moral, ¿cómo constituirla? Una sociedad anónima, una sociedad civil, una asociación civil, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto, no es el decir, oye, eres profesionista, siempre son sociedades civiles, pues eso es lo mejor, ¿no? No, porque muchas veces
en algún momento puede llegar a ser más beneficioso algún otro tipo de sociedades. Ejemplo, como una sociedad cooperativa, muchas veces puede llegar a generar mejores beneficios una simple sociedad, ¿no? Hoy por hoy el reciclo, ¿no? Que ese es un régimen fiscal, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, entonces, nosotros como contadores debemos de conocer todos los regímenes fiscales, todo el tipo de sociedades mercantiles y las que estén reguladas por la sociedad, la Ley General de Sociedades Cooperativas, del Código Civil, donde viene la sociedad civil, donde viene la asociación civil. Entonces, debemos de conocer un poco de todo para poder el día de mañana poder elegir una buena sociedad o si va a ser persona física, cuál régimen es el que nos debe de convenir. ¿De acuerdo? Entonces, desde este punto de vista, este es el primer momento en el que ustedes deben de tomar una decisión para una buena planeación. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablemos de un ejemplo de una estrategia. Fíjense bien. Fíjense bien, a mí me gusta mucho este tema, fíjense, esta parte. Nosotros en algún momento llegamos a generar una estrategia para una empresa muy grande acá en Guadalajara. Y fíjense bien, era una empresa que tenía demasiada flotilla de automóviles, de camionetas, de todo tipo de vehículos, ¿no? Entonces, era una sociedad anónima tal cual y se dedicaba a la comercialización. Y fíjense bien cómo un simple cambio de alguna, ¿cómo le podemos llamar? Un simple cambio en la estructura corporativa de la empresa, pudimos sacar un beneficio muy grande, ¿no? Y esta situación pasó de la siguiente manera. Una empresa que se dedicaba a la comercialización de medicamentos tenía una flotilla muy grande, pero tenía un problema. Y el problema principal era que esta empresa tenía demasiados vehículos depreciándose al 25%. ¿Por qué? Porque la ley te dice que precisamente los vehículos que no sean utilitarios o que sean utilitarios tienen una deducción del 25%. ¿Sale? Hasta ahí estamos claros. Pero desafortunadamente, como ustedes saben, la ley y la realidad no puede estar más dispareja. Ustedes saben que todos los vehículos tienen un tope de deducción, ¿sí? Entonces resulta que decían, oye, no me chingues, tengo demasiada flotilla y que el gasto no deducible es grandísimo y me está perjudicando bastante, ¿no? Entonces dijimos, ok, vamos viendo a ver, vamos analizando toda la concepción y vamos viendo a ver de qué manera podemos sacar adelante este tema. Y déjenme les platico que revisando dentro de la ley, dijimos, oye, el artículo 36 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice, la deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes. Y viene una fracción segunda que dice, las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 130,000 pesos. Segundo párrafo de la fracción segunda. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha actividad. Entonces, pues muy fácil y muy sencillo. Le dijimos, oye, ¿no te gustaría tener una arrendadora? Y ya nos dice, oye, ¿cómo está eso? ¿No? Y dije, mira, muy sencillo. Vamos a hacer un negocio paralelo a tu negocio. Pero lo que vamos a hacer es que dentro de tu empresa, el activo fijo que te está generando un problema, vamos a meter una empresa que se dedique a la renta, al otorgamiento de uso goce temporal de automóviles, ¿no? Entonces me decía, ¿cómo? O sea, de la empresa sacamos los automóviles, lo ponemos en una arrendadora y la arrendadora es la dueña de esos vehículos. Le digo, efectivamente, los vamos a poner aquí en una empresa, una sociedad anónima que va a tener su actividad principal es el uso o goce temporal de automóviles. Entonces, entonces empezamos a hacer la estructura, pusimos los automóviles y le dijimos solamente que tu renta
del arrendador a tu empresa tiene un tope también. Hay que respetarlo, ¿no? Pero el beneficio más grande es que en el tema de la arrendadora no tenemos un límite de deducción. Puedes deducirlos al 100%. Imagínense el ahorro fiscal que tuvo la empresa cuando hicimos esta estructura, que ellos tenían alrededor de 400 vehículos únicos para su actividad, pero que los tenían dentro de su empresa. Solamente hicimos esta división, hicimos esta empresa que cumplía con los requisitos fiscales que nos dice la ley, que nos dice, efectivamente, que nos dice lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, ¿no? Siempre y cuando los destinen exclusivamente a dicha actividad. Entonces, fíjense cómo simplemente la aplicación estricta de la ley, nada más lo adecuamos a la actividad de la empresa y obviamente cumplimos con todo lo que nos marca la ley, solamente lo hacemos, lo dividimos, lo hacemos una estructura. Incluso esto funcionaba muy bien, por ejemplo, hasta el año pasado, que nuestro querido presidente de la República prohibió el outsourcing y el principal fue el insourcing, si recuerdan, ¿no? También era muy benéfico el hecho de poder tener tu insourcing, ¿sí? No estaba en aquel momento, no estaba prohibido por la ley, tú podías tener tu insourcing, o sea, una empresa que manejaba todo el personal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, recuerden que en el 2014, si no mal recuerdo, no recuerdo bien el año, cuando nos pusieron la deducción, no fue en el 2014, fue en el 2000, bueno, ya no me acuerdo, que nos quitaron la deducción al 100% de la previsión social, ¿no? Entonces, obviamente te afectaba demasiado el tener tus colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de mecanismos, de este tipo de estructuras, de este tipo de cambios que tú puedas hacer dentro de la misma empresa, es como tú vas a ir implementando la planeación fiscal. Esto que yo le estoy platicando es planeación, única y exclusivamente con la finalidad de atenuar o eliminar impuestos en base a lo que te dice la ley y simplemente es de aplicación estricta, como ustedes lo vieron en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Este es un ejemplo de una estrategia fiscal, ¿va? Bueno, muy bien, prosigamos. ¿Cómo podemos plantear una buena estrategia fiscal? Número uno, señores, necesitamos conocer su actividad primordial. Número uno, debemos de conocer su actividad. Número dos, debemos de conocer su problema, ¿sí? Debemos de decir, oye, ¿cuál es tu problema? El impuesto sobre la renta. Ah, perfecto. Entonces vamos viendo cuál es la problemática o cuál es el problema de raíz que te está generando esta situación. Y entonces te puedes dar cuenta que puedas decir, oye, es que traemos un chingo de gastos no deducibles. Y vas a decir, ok, ¿y de dónde provienen esos gastos no deducibles? Y vas a ver de que simplemente vas a decir, oye, como vimos en esta empresa, oye, es que tienes demasiada deducción por inversión no deducible. Entonces, y entonces dijimos, oye, ¿cómo podemos resolver este problema? Ah, bueno, metámonos a revisar esa problemática y empecemos, y el paso número 3, obviamente, es empezar a generar algunas soluciones que nos puedan atenuar. Debemos de conocer un tema y deben de saberlo, señores. El tema de la planeación fiscal muchas veces es muy difícil que podamos resolver el problema al 100%. ¿A qué me refiero? A que dejen de pagar impuestos, ¿no? ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente también las leyes conforme han ido evolucionando, como todos ustedes saben, pues han ido cerrando la brecha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ahora bien, una de las cosas que siempre me han preguntado, fíjense bien, es el tema que si existe planeación para impuesto al valor agregado. Este es como el pan de todos los días en la firma y en todos lados, y cada vez que salgo a comer siempre es el mismo problema, que nos dicen, oye, ¿hay alguna planeación para el impuesto al valor agregado, para el IVA, para pagar menos IVA? Y desafortunadamente el tema del IVA, hay pocas cosas que se pueden hacer, pero sí hay.
ciertas cosas en las cuales tú puedes hacerte valer de alguna estrategia. Y les voy a poner un ejemplo. Dentro de los negocios que tiene el grupo, hay una empresa, ¿sí? Hay una empresa que nos dedicamos al desarrollo inmobiliario habitacional y comercial, ¿no? Y si ustedes saben, en el tema del, ¿cómo se llama? Del desarrollo, la vivienda es exenta, pero el comercio, oficinas, industrial está grabado, ¿no? Y según la ley del impuesto al valor agregado, lo que te dice es que debes de aplicar el famoso prorrateo si una empresa o un contribuyente tiene actividades grabadas y actividades exentas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las cosas, una planeación que la realidad es de que sí la hemos implementado es precisamente para este tipo de empresas. Si tú eres una constructora, una desarrolladora que tiene actividades grabadas y exentas, pues la recomendación va a ser que las actividades las separes. Separa la actividad grabado y separa la actividad exenta para efectos de que el día de mañana no entres en el prorrateo, no entres en cuánto porcentaje puedo hacer acreditable el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta manera es como tú puedes hacer una planeación, de las pocas planeaciones legales, obviamente, para efectos de IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me han llegado muchos casos en el que me dicen, oye, mi problema es que en el tema del IVA, soy una importadora y yo cobro antes y posteriormente me acredito el IVA de importación, ¿no? Y entonces hay un desfase siempre, ¿no? Siempre hay un desfase y yo lo que les decía, es complicado que podamos hacer algo, más bien tendríamos que reestructurar tu negocio, necesitamos reestructurar tu operación, ¿no? Para efectos de que el día de mañana, en vez de que factures el producto que todavía no tienes, lo podamos manejar como un anticipo, ¿no? Yo le decía, manéjalo como un anticipo en el cual, hagamos un contrato con una cláusula suspensiva y de esta manera podamos decirle, oye, yo estoy recibiendo un anticipo de un negocio que todavía no sé si se vaya a hacer, si se vaya a realizar, y por lo tanto lo estoy tomando como un anticipo, como un depósito, ¿no? Y no te causa el IVA, pero te vas a meter en un problema con tu cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente te va a decir, oye, papá, dame la factura, güey, yo la necesito, ¿no? Entonces, pues bueno, no ha sido tan fácil encontrar algunas soluciones en temas de IVA, ¿no? Y porque desafortunadamente, digo, la verdad es de que esto sí estuvo terrible cuando en el 2018 nos quitaron la devolución, perdón, la compensación, ¿no? O sea, desafortunadamente nos quitan la compensación universal y de esta manera, pues sí dejó en ciertos sectores de la industria, de las empresas, pues un poco tanto indefensos, ¿no? En esa situación. Pero bueno, entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer en temas de IVA, ¿no? Algunas estrategias, señores, a ver, hay muchas y ahorita ahorita voy a leer algunas y a lo mejor si ahorita de bote pronto les puedo dar algunas estrategias. Uno es el tema, si tienen problemas en costos de venta, que digas, oye, el costo de venta, ahí me estoy rompiendo la cabeza y la chingada, sobre todo en temas de importación, por ejemplo. Yo siempre cuando un cliente tiene importaciones, yo les digo, señores, no se me rompan la cabeza, vámonos, si se puede y está dentro de las posibilidades, vámonos con un reciclo, ¿no? O si no está como reciclo, vamos poniendo una persona física. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los reciclos, recuerden, deducen compras, no deducen costo de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, para el tema de costo de ventas, siempre les digo, señores, a ver, métete un reciclo, ponte una persona física, etcétera, etcétera, algo que te permita deducir compras y no costo de ventas. ¿Para qué? Para que de esta manera la empresa pueda deducirlo al 100% sin ningún problema, ¿no?
Ahora bien, otra de las cosas que también me han preguntado mucho, que es una de las estrategias que siempre me dicen, oye, ¿cómo puedo bajarle, etcétera, etcétera? Porque yo me pago, pero me pago por dividendos y ya la factura ya no la quiero comprar y la chingada, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que les digo, a ver, está bien, si te quieres sacar 500,000, 600,000, lo que tú quieras al mes, vamos viendo cómo poderte pagar por vía asimilado, ¿sí? Asimilado a salario, pagando sus retenciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de las estrategias o una de las figuras en las cuales pagas un impuesto menor, ¿sí? Acuérdense, el asimilado se va como asalariado, ¿no? Pero si te vas a un dividendo, te vas pues te vas al piramidal, que es el 42%, ¿no? Y pico, ¿no? Entonces, definitivamente, para temas de remuneración para socios, muchas veces les digo, oye, ¿por qué no tú y tu socio ábranse una sociedad civil, ¿no? Y acuérdense que remanentes distribuibles se van asimilados a salarios, les sale más barato que andarse pagando por retiros de capital, ya sea en su momento que sean retiros de capital, pero que no tengan cuenta no tengan cuenta de Cuca, o que se vayan a CUFIN, pues que también al final del día el CUFIN te anda costando pues el impuesto corporativo del 30%, más el 10% de la CUFIN, y si no viene de CUFIN, pues te vas al 42%, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que siempre también yo les recomiendo en alguna estrategia de decirle, oye, a ver, vamos a estructurarte una sociedad civil para que le cobre a la empresa y la empresa le pague los honorarios a la sociedad civil y la sociedad civil pueda hacer remanentes distribuibles, ¿no? Esa es una buena estrategia para todos sus socios. Obviamente eso conlleva un costo administrativo siempre, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, entonces, señores, en el tema de planeación fiscal, existe una línea muy delgada, señores. ¿Por qué? Porque ahora les voy a decir, todo esto está, la planeación fiscal, la que me pongan, o la gran mayoría de las estrategias fiscales, viene con un hilo muy delgadito, en el cual, ¿saben cuál es la diferencia para caer en defraudación fiscal? Bueno, no en defraudación fiscal, más bien en evasión fiscal, o que sí caiga en un tema de elusión fiscal. Pues básicamente en el pago de los impuestos de esa estrategia, ¿no? ¿A qué me refiero? A que una vez me tocó unas personas que me decían, oye, me gusta eso de los asimilados, etcétera, ahí con mi sociedad civil, la chingada. Ah, pues a todo dar, o sea, está bien, te va a gustar y no vas a pagar tanto impuesto, ¿no? Entonces, pero el problema es que se pagaban los asimilados salarios bien a todo dar, pero no pagaban las retenciones, ¿no? Entonces dices, puta, o sea, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que pagues menos impuestos, no que dejes de pagar, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es como, eso es una línea muy delgada si es que el día de mañana puedes hacerlo. Y por otro lado, esta línea delgada también puede caer o puede irse a la evasión fiscal o a la ilusión fiscal, esta delgada línea en un punto muy interesante, que es la simulación de operaciones, señores. También debemos de ser realistas, debemos de ser honestos y decir, oigan, a ver, si nosotros, metemos una simulación de operaciones, aunque pagues el impuesto, puede ser medio complicado. Les voy a platicar algunas estrategias que se estuvieron manejando, que yo recuerdo perfectamente. Uno era en el tema de las cuotas obrero patronales, si recuerdan, que utilizaban las sociedades cooperativas, ¿no? Que utilizaban las sociedades cooperativas y me tocó ver muchísimos casos en el que las empresas, fíjense bien, en que las empresas daban de alta a sus trabajadores en las sociedades cooperativas y las sociedades cooperativas no pagaban las cuotas obrero patronales al amparo de la misma ley que decía que ellos estaban exentos del pago de tales cuotas, ¿no? Entonces, híjole, se volvió bien complicado. O, por ejemplo, en el tema de las sociedades civiles famosas de Yucatán, que decían que estaban exentos de impuestos la ayuda de alimentos y se les pagaba, no sé, 10,000 pesos de sueldos y 100,000 pesos de ayuda de alimentos. Y es puta, cabrón, o sea, como pinche ayuda para que te vayas todos los días a cenar a restaurantes lujosísimos, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es una línea muy delgada, señores. Hay que tener mucho cuidado
para evadir los impuestos, ¿no? O sea, cuando yo implementaba los famosos insourcing, yo, por ejemplo, yo siempre cuidaba y yo les decía a los clientes, yo les decía, señores, vamos a darlos de alta acá para poder tener un beneficio en tu empresa principal, pero acá en el insourcing, págame las retenciones, págame las cuotas del seguro social, págame el IVA, porque obviamente era causadora de IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera tratas de que el día de mañana pues no tengas algún problema, ¿no? Pero la realidad es de que muchas planeaciones pueden caer en simulaciones, ¿no? Y les voy a poner el ejemplo de la primera que les platicaba de la arrendadora. A ver, si ustedes me dicen, me vas a decir, Gonzalo, güey, o sea, esa estrategia que se implementó a todas luces se ve que es una simulación, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo vas a mandar a los carros a una empresa y esta empresa se los rentas? Entonces, obviamente vas a decir, oye, no es una empresa pública que ofrezca esos servicios. Ahora bien, lo único que yo les pedí precisamente para que nosotros pudiéramos quitar esa parte, yo les decía, y señores, necesitamos ofrecer este servicio a otras empresas. Así de fácil y sencillo. Si no te contratan, es otro pedo. Estamos de acuerdo. No es nuestro problema que no nos contraten, pero sí necesito que esta empresa tenga actividad, tenga operaciones, tenga personal, tenga absolutamente todo como una entidad muy independiente, ¿no? Y bueno, y obviamente tratamos de que digamos, oye, a ver, necesitamos ver cómo podemos evitar que el día de mañana nos puedan poner como una simulación de operaciones esta parte, ¿no? Pero siempre y cuando tratando de ayudar al cliente, ¿no? Obviamente hay ciertas planeaciones que nada que ver, que no tienen ningún problema. O sea, simplemente de decir, el tema de las importaciones. Por ejemplo, que nosotros nos gusta poner siempre en empresas importadoras, como les digo, una empresa que pueda deducir compras y esa empresa única y exclusivamente se dedica a importar los productos y ya acá en México, pues ya puede tener la empresa que hace toda la transformación y que le venda al cliente final, ¿no? O sea, hay ciertas operaciones que no pueden caer en esta situación, ¿no? Pero hay muchas que sí pueden caer, ¿no? Ahora bien, me voy a dar el tiempecito. Ay, cabrón, ¿cómo le quitamos todas las? A ver, vamos a ver las preguntas. Evasión, evasión y defraudación fiscal son lo mismo. No, ¿eh? Evasión y defraudación fiscal no es lo mismo. Acuérdense que el tema de la defraudación fiscal viene regulado en el Código Fiscal de la Federación. Y la defraudación fiscal básicamente te dice que te vienen ciertos supuestos, que ahorita no los traigo en mente, pero uno de ellos me acuerdo muy bien que defraudación fiscal es tener más deducciones que ingresos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que no sea legal, pues, ¿no? Porque sí puedes tener pérdida, pero el tema de decir, oye, tienes más egresos que ingresos, entonces hay una defraudación fiscal. Hay ciertos conceptos que se consideran defraudación fiscal, ¿no? Martín, cuando se implementa una estrategia fiscal, se recurre a jurisprudencias para sustentarlas. Si partimos de lo que dice ley y no está clara, debemos irnos a reglamentos. Si no aclara, tendremos que irnos a miscelánea, incluso a criterios del SAT. Fíjate, Martín, sí, tienes hasta cierto punto, tienes toda la razón, pero muchas veces ni así está como regulado esa parte, ¿no? Ni en criterios, ni en jurisprudencias, ni nada por el estilo, ¿no? Y lo que te dice el concepto de la interpretación de la ley es que precisamente incluso, fíjense bien, te tienes que ir a revisar la exposición de motivos, ¿no? Que te dice, oye, ¿por qué nació este artículo? Ah, pues nació con la naturaleza de esta índole, ¿no? Y que te dicen, oye, es que no puedes interpretar la ley de manera literal, que ese es el tema, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, que muchas veces nosotros como contadores, como estrategas fiscales, pues nos vamos por la sencilla y decimos, oye papá, pues vámonos y interpretamos la ley de manera literal. Y lo que te dice la autoridad es, espérame, no seas tan aborazado, compadre, ¿no? O sea, interpreta la ley, como bien dice Martín,
Oye, interpreta la ley, checa su reglamento, checa miscelánea, checa jurisprudencia, revisa y haz ¿cómo se puede decir? Y haz una interpretación, se me fue, armoniosa, ¿no? Que le llaman mucho el tema de una interpretación armoniosa, pero sobre todo, fíjense bien, ¿cuál es la naturaleza, sí, de ese artículo, ¿no? O cuál es la exposición de motivos por el cual nace ese artículo, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que dices, oye, pues sí, cierto, o sea, no nos podemos ir a la interpretación literal de la ley porque la ley quiere regular un cierto punto que se le estará escapando, pero que al final del día su objetivo es ese, ¿no? Pero bueno, elusión fiscal, planeación y estrategia fiscal son lo mismo, pues no como tal lo mismo, pero podemos decir que son muy similares, Max. Es lo mismo planeación fiscal que estrategia fiscal. Para mí sí, digo, la verdad es de que a lo mejor para alguien más no, pero eso ya sería ya una onda así media pachecona que a lo mejor que diga, no, es que planeación es esto, la estrategia es esto. No lo sé, no lo sé. Y cuándo sí o no deben ser exportables las estrategias fiscales. Precisamente, mi estimado Jesús, en este tema, ese era mi siguiente punto, y es que en el tema de los esquemas reportables, la ley es muy clara y te dice, reporta todo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque al final del día dice que siempre y cuando exista un beneficio. A ver, no hay una estrategia fiscal sin beneficio, a excepción de que, pues a lo mejor por temas operativos, etcétera, que no necesariamente tenga que ver con un beneficio económico, porque la ley es muy clara y dice que si tienes un beneficio económico debes de reportarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo a doctrina, dice Martín, sí, de acuerdo a doctrina, una deducción autorizada debería de proceder. La única forma que se valide es a través de un juicio para que esa deducción no solo sea aplicable para ese contribuyente, sino para los demás. Es decir, que recientemente vi un famoso fiscalista que sí fue posible deducir un Rolex, lo único que no supe fue el cómo, ya que sus webinars lo hacen en una plataforma un tanto complicada para mí de ingresar. Ah, de acuerdo. En el tema de hacer posible deducir un Rolex, fíjate que, a ver, en el tema de las deducciones, al final del día, fíjense, o sea, este famoso fiscalista del que a lo mejor tú puedes estar hablando, a ver, tú puedes hacer deducible todo, acuérdense, tú puedes hacer deducible todo siempre y cuando la ley te dice y te es muy clara que sea estrictamente indispensable. Ahora bien, si ustedes me preguntan, oye Gonzalo, un relojito Rolex, bueno, este no es. Un relojito Rolex es deducible para un abogado, para un contador, para una persona que ofrece servicios profesionales, que su actividad principal es ofrecer estos servicios y que para él es importantísimo para poder agarrar un cliente que lo vean súper presentable, que tengan que gastar un traje de no, bueno, de 300,000 pesos, no, pero un traje de 50,000 pesos y un Rolex para que lo puedan contratar, pues yo te diría sí. Yo te diría sí se necesita, o sea, es importante, es indispensable. Pero la autoridad, pues obviamente te va a decir que no. Pero en su momento, como bien dice Martín, pues una deducción autorizada la deberías de hacer proceder de la forma a través de un juicio. A través del juicio es donde debes de demostrar que efectivamente esa deducción es estrictamente indispensable para ti como fiscalista, como abogado, como contador, como empresario, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde va a estar el reto de poder demostrar esa parte, ¿no? O incluso, por ejemplo, a ver, hay una estrategia que a mí en lo particular no me gusta utilizarla, pero si ustedes revisan la ley del impuesto de ICR en el tema de los vehículos, en ese artículo que no me acuerdo ahorita cuál es, te dice que la deducción es de 130,000 pesos, ¿no? Ah, bueno, aquí de hecho lo traía, que te dice, la deducción por inversión es de 130,000 pesos.
muchas personas que conozco que lo han implementado es que dice, la deducción es anual. Entonces, si lo vemos desde una interpretación literal, eso es lo malo, la interpretación literal te dice que esa deducción de ese vehículo es por 130,000 pesos anuales. Entonces, eso quiere decir que anualmente lo máximo que puedes deducir de un vehículo son 130,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una interpretación muy literal y que, por supuesto, la autoridad, pues no te lo va a dar por bueno, ¿no? Que si te vas a pelear y vas a ver en juicio si lo ganas, si logras convencer al, al juzgado o en su defecto ¿cómo se llama? Al colegiado que pueda darte el fallo a favor, pues bueno, pues obviamente, ¿no? Ahí ya puedes hacer, ahora sí como quien dice, pues puedes hacer deducible absolutamente todo, ¿no? Ahora, Alejandro Velázquez, ¿cómo se hizo ese traspaso de unidades? Como venta. O sea, la empresa vendió todas las unidades a la arrendadora y se las rentó a su vez. Es lo que le llaman, hay una figura que se le llama, ay, se me fue el nombre, es en inglés, es el inglés ese concepto, que es el Sales and Leaseback, si no mal recuerdo. A ver si uno de ustedes se lo sabe, que es Sale and Leaseback, o sea, vender y arrendar, que es una figura que se utiliza mucho en las financieras, que de hecho yo lo utilicé hace como unos 3 años más o menos en una de las compañías que tengo porque necesitamos liquidez. Entonces lo que nosotros hicimos es, en la empresa constructora, vendimos alrededor como de 5 máquinas que costaba, no me hagan mucho caso, 1 millón de cada una, las vendimos, pero nos las quedábamos nosotros en arrendamiento. Entonces agarrábamos flujo, ¿no? Entonces ese es como el concepto que se utilizó, ¿no? ¿Y cómo se evita problemas con la presunción de partes relacionadas? Bueno, esto también hay que cuidar mucho en el tema, dependiendo de la estrategia que se vaya a implementar, hay que cuidar las partes relacionadas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Obviamente las partes relacionadas vienen supuestos y vienen requisitos que debemos de cumplir. Entonces, cuando ustedes hagan una estructura corporativa, deben de cuidar esta parte, deben de cuidar el tema de las partes relacionadas para que el día de mañana no puedan tener un problema. Y si aún así deciden, porque en el caso, fíjense bien, en el caso de esta arrendadora que les platicaba, en este caso ellos prefirieron haber realizado precios de transferencia porque no querían poner en manos de otras personas la flota, ¿no? Benjamín Robles, una duda, ¿no afecta que la empresa de arrendadora de vehículos, sus únicos ingresos provengan de las empresas de medicamentos o tendré que tener otros clientes? Es lo que les comentaba, que yo lo que les proponía, lo que les más bien los obligué a hacer era que ofrecieran el servicio a otros terceros, ¿va? Hola, buen día. De acuerdo al ejemplo que acaba de comentar de la planeación fiscal, donde decía que se podría crear otra sociedad en caso de arrendadora, ¿qué instrumentos jurídicos se utilizarían para este ejemplo? Pues mira, necesitamos sustentar en toda planeación, en toda estrategia fiscal, necesitamos sustentar muy bien, ¿sí?, las operaciones que se vayan a realizar. Ejemplo, número 1, necesitamos cuidar el tema de la venta, que se pueda cumplir con todos los requisitos federal, estatal, municipal, para efectos de hacer la compra. Posteriormente, en el tema de los contratos de arrendamientos, también se estipulaban de manera, pues, primero a precio de mercado, segundo, también en contratos que estuvieran de acuerdo a las normas comerciales de otras empresas arrendadoras, etcétera, ¿no? Necesitamos cuidar muy bien los instrumentos jurídicos, como bien comentas, ¿no? ¿De qué forma técnicamente aquí, Jesús, es separar la actividad grabada y exenta? ¿Será formando otra sociedad? Sí, Jesús, de esa manera vas a poder hacerlo. Por ahí, dice Martín, por ahí del 2017, un fiscalista reconocido de la Costa demostró que si un honorario puede optar porque se le pague como asimilado. No recuerdo y no guardé ese artículo actualmente o en esa época, ¿es cierto o no fue cierto? Un honorario puede optar. Sí, 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 de hecho,
De hecho, legalmente, Martín, los honorarios que provengan de una sociedad civil pueden asimilarse a salarios. Dice Elida Nevares, el pago que te hace una aseguradora por una póliza de seguro de un auto debe considerarse como un ingreso acumulable para ICR. ¿Existe alguna forma para no considerarlo ingreso? Eh, eh, a todas luces se ve que debe de ser un ingreso acumulable siempre y cuando guarde la simetría fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hayas deducido anteriormente, lo hayas deducido anteriormente y la póliza del seguro también lo hayas deducido. Si lo hiciste de esa manera, definitivamente creo que sí lo debes de acumular. Ahora bien, hay ciertos supuestos en el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta para efectos de persona física, porque no sé si me estás hablando de persona física moral, pero creo que hay una fracción para personas físicas que habla sobre la indemnización. Chécalo, porque a lo mejor ahí puede haber un beneficio, ¿va? Alejandro Velázquez, pero no entró un tema de partes relacionadas al de una sociedad. Ya hablamos de las partes relacionadas. La publicidad de cualquier negocio es deducible y si lo es, ¿hay algún tope? No, no existe tope. No. Tú dale, papá, pero no compres facturas. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un beneficio fiscal, un estímulo fiscal y una obligación fiscal? Ah, mira, Erika, muy bien, muy buena pregunta. Número uno, beneficio fiscal. El beneficio fiscal no viene como tal, ¿cómo te podré decir? No existe como tal en la ley un beneficio fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque los beneficios fiscales son los que los encuentran los contadores fiscalistas, ¿no? Abogados fiscalistas. Ahora bien, el estímulo fiscal sí vienen como tal expresamente en decretos principalmente, en donde vienen ciertos estímulos fiscales. Ejemplo, como el de diésel para las transportistas, el de peaje para las transportistas, esos son estímulos fiscales. Y una obligación fiscal. Las obligaciones fiscales son aquellas, ¿cómo le podemos llamar? Aquello a lo que tú estás. No, pues es que es muy redundante. Aquello que tú estás obligado a hacer, ¿no? No, obligación fiscal, pues es básicamente lo que te dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos, que todo mexicano debe de pagar impuestos, ¿no? Más o menos. ¿Cómo evitar la simulación fiscal? Bueno, no es fácil, no es sencillo cómo evitar la simulación fiscal, porque eh, porque no es fácil. Pero bueno, te voy a decir cómo lo podemos evitar. Número uno, necesitamos darle ¿cómo le podemos llamar? Si tú te fijas en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que nos hablan de la simulación de operaciones, aquí nos puede ayudar mucho este artículo. Apúntale tú, Jesús. Cumpliendo con esos requisitos. Materialidad, que tenga infraestructura, que tenga estructura material, que tenga trabajadores, que tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Si vende huevos, pues que tenga las gallinas, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que podemos evitar mucho esa la simulación. Y por otro lado, dándole una realidad. Siempre yo cuando digo, vamos a hacer una planeación fiscal, hay que darle una realidad. Tenemos que ver cómo el día de mañana yo pueda estar seguro que esa operación es real. ¿Sale? En cuestión de la estrategia de pagar como asignados salarios, ¿cómo se podría evitar caer en una llamada de atención por simulación, además de un lógico cambio de cantidades a pagar? Mira, tú, Michelle, te voy a decir una cosa. Yo tengo algunos conocidos que han trabajado y que trabajan en el SAT en temas de auditoría. Y una de las cosas que siempre me dijeron es, nosotros no vamos a hacerla de pedo nunca, siempre y cuando paguen sus impuestos. Cuando una persona, una empresa, tiene ciertas operaciones, como por ejemplo asimilados a salarios, pero se hace güey con los impuestos, ahí es donde sí no va a haber una llamada de atención, va a haber una auditoría y te pueden perjudicar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te diría, Michelle? Tú puedes tener tu sociedad civil, cobrar los honorarios de dirección, de lo que tú quieras, pero si la empresa sociedad civil paga sus impuestos como debe de ser,
no vas a tener un problema, te lo puedo asegurar. ¿Es verdad que los agapes pagan pocos impuestos o qué tan ciertos beneficios que otros no? Sí, los agapes hasta el año pasado pues gozaban las personas morales y personas físicas. Ahorita ya no tanto, ahorita ya no tanto. La realidad es de que ya acuérdense que agapes, personas físicas desaparecieron, ya nada más quedaron las personas morales, pero sí tienen beneficios. Ejemplo, pues por ejemplo, personas físicas que se dediquen a las actividades agapes, recuerden que se fueron a Reciclo y en ese sentido tienen hasta 900,000 pesitos libres de polvo y paja, papá. Entonces ahí puede ser una buena opción, pero no caigan en simulación, porque a mí me tocaba ver empresarios que decían, no, es que yo estoy como agape de la chingada y tienes tierras. No, y yo, no, pues está cabrón. O sea, pues cuando menos siembran unos pinches aguacates, cabrón. O sea, pues, para que realmente vean si realmente eres agape, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de cuando lo que yo les decía, pinche línea tan delgada entre simulación y la madre, que no sea simulación, pues simplemente darle una realidad a esa estrategia, ¿no? Una empresa inicia operaciones y en ese año y el siguiente por inversiones, etcétera, tiene pérdida. ¿Se puede considerar evasión fiscal? Por supuesto que no. Si está bien sustentada, por supuesto que no. Cristian Jair, maestro, tú estudiaste Derecho, te apoyas de un abogado para tus casos. Yo me apoyo con abogados, ¿eh? Yo no soy abogado, yo soy contador, pero yo me apoyo. Siempre, siempre, siempre apóyense con personas que les ayude a poder sustentar sus operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago las estrategias, siempre voy acompañado de un abogado, para efectos de poder sustentar la parte legal, contratos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, señores. Mari Carmen, en el caso de los arrendamientos, ¿dónde se separan las actividades de cuenta de la renta acorde con los máximos que puede deducirse en el concepto de... Sí, mira, aquí dice el caso de los arrendamientos de autos en donde se separa en la factura el monto de la renta acorde con los máximos que pueden deducirse y en el concepto de gastos administrativos contractuales se maneja el resto del monto acordado que rebasaría el máximo que se puede deducir. Supongo que es una simulación demasiado obvia, ¿no? Mira, ay Dios, ahí ese es un tema bien interesante porque eh, todas las operaciones de arrendamiento, todos manejan eso, todos. O sea, la renta te ponen 6,000 pesos, gastos administrativos 50,000 pesos, ¿no? Pinche renta de 50,000, de 56,000 pesos y lo manejan de esa manera, ¿no, Mari Carmen? Pero fíjate que yo he visto auditorías y no me las han rechazado. O sea, ¿por qué? No sé. No sé si pinches arrendadoras tienen un pacto con el diablo y que no se las hacen de pedo, no sé. Pero te lo juro, Mari Carmen, que he visto auditorías en donde ven esas pinches facturas porque traen porque he visto, o sea, los empresarios, obviamente nada estúpidos, eh, sacan sus vehículos de lujo por arrendamiento, ¿no? Porque dicen, así meto todo deducible a la empresa, huevo. Entonces, y me ha tocado ver auditorías de así del pinche Jaguar, no sé, incluso una vez vi de un cuate que traía su Lamborghini que había sacado por medio de arrendamiento y pinche así cuenta, renta 10,000 pesos, ¿no? Y gastos administrativos, no sé, 70,000 pesos. Y yo, no mames, y sin pedos, o sea, sí los pasaba, no sé por qué. Pero sí, Mari Carmen, yo estoy de acuerdo contigo. Se ve que es una simulación a todas luces, ¿no? Pepe, como estrategia fiscal, ¿qué sería mejor en la declaración anual? ¿Solicitar pago en parcialidades y esperar a que se apruebe en caso de ser ejercicio anterior o pagar una sola exhibición? Y esperar a que se apruebe. Ay, tendría que revisar mejor ese tema, Pepe, para poderte dar una mejor opinión. Una duda en el tema de la declaración anual, si tengo pérdida en un año anterior, ¿puede salir saldo a favor en la actual? Sí, sí, Isabel, puede pasar. ¿Por qué? Porque tuviste pérdidas en el ejercicio anterior y en este año tuviste pagos provisionales. Si fuiste persona física, porque si eras persona moral, te vas a coeficiente de utilidad, pero si tuviste pérdida, no tienes coeficiente de utilidad. Y en este año no tendrías ICR a favor porque no pagarías impuesto a la renta, pero si eres persona física, pudiste haber tenido pérdidas fiscales el año anterior, este año pudiste tener ingresos más altos, pudiste haber acabado tu pérdida, etcétera. Pues sí, a lo mejor sí pudiste haber tenido un saldo a favor. Puede ser.
Max, ¿cómo podría explicar un poco más sobre la simetría fiscal y cómo es y cómo funciona? La simetría fiscal, Max, y todos, es un tema, es un tema que no todos lo saben, y es que la autoridad te dice, si una persona deduce, una persona tiene que acumular. Eso es lo que básicamente te dice la autoridad, que es la simetría fiscal, ¿no? Uno tiene cargo, otro tiene abono. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, oye, como esta chica que decía, ¿no? Oye, una indemnización de una aseguradora, yo te diría, hay que cuidar también, hay que revisar si, por ejemplo, si tú lo dedujiste, entonces para mí lo tendrías que acumular. Pero es muy diferente, por ejemplo, si eres persona física, oye, ese vehículo lo compraste hace 5 años, no estaba en tu contabilidad porque te diste de alta hace un año y la chingada, no lo dedujiste, entonces en este año yo no lo metería fiscal, ¿sí me voy a entender? Ese es el tema de la simetría fiscal, ¿va? Y que como todos saben, señores, la realidad es de que en el tema contable debemos de prepararnos mucho, tenemos que estar un paso adelante del contador de un lado, porque si no, simple y sencillamente, señores, nos van a ganar el mandado, así de fácil y sencillo. Entonces, hay que tener siempre claro nuestro objetivo, debemos de tener claro que necesitamos esforzarnos, trabajar duro, prepararnos, ¿sí? Especializarnos para que el día de mañana podamos crecer, para que podamos dar el siguiente paso.